¿Cuál es el mejor lugar para ir a buscar vida en nuestro sistema solar? ¿La luna Encelado, la luna Titán de Saturno o la luna Europa de Júpiter? Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. La luna de Saturno Encelado es una luna helada de 498 kilómetros de diámetro. En el año 2006, la misión Cassini descubrió que unos gigantescos penachos de vapor de agua brotan de profundas fracturas de la superficie apodadas garras de tigre, situadas cerca del polo sur de Encelado. Los penachos son el resultado de que la gravedad de Saturno estira y aprieta las entrañas de Encelado como si fueran masilla, inyectando energía en el interior de la Luna, para mantener el agua líquida en un océano global y arrojando periódicamente parte del agua a través de esas fracturas, garras de tigre, como si apretáramos agua de una botella de plástico. La Agencia Espacial Europea está haciendo gala de una considerable visión de futuro con su programa Voyager 2050, que describe los objetivos y misiones científicas para mediados de este siglo. En 2021 se eligió como tema general las lunas del sistema solar y ahora un informe de expertos ha recomendado que Encelado sea el objetivo principal. Hubo una reunión de un grupo de unos 12 científicos planetarios de toda Europa para evaluar los beneficios científicos que podría reportar una misión a Encelado o a la luna Titán, ambos satélites de Saturno, o a la luna Europa, una luna que también tiene un mar de agua líquida en el interior y es una luna de Júpiter. Mientras tanto, los ingenieros y ingenieras de la NASA estudiaron qué tipo de misión sería más realista teniendo en cuenta las tecnologías actuales y futuras. Encelado tiene todos los ingredientes necesarios para un entorno potencialmente habitable: agua líquida, moléculas orgánicas, una fuente de energía química para alimentar la vida. Tanto desde el punto de vista científico como tecnológico, Encelado quedó en primer lugar, seguido por Titán y Europa. Entonces, ¿vamos a Encelado? Si se eligiera Encelado, el módulo de aterrizaje lo haría en la región del Polo Sur, cerca de las rayas de Tigre, y recogería muestras del océano que han vuelto a la superficie desde los penachos. Alternativamente, si la ESA quisiera prescindir del módulo de aterrizaje por razones presupuestarias, el orbitador podría volar a través de los penachos y tomar muestras de material de esta manera. Esto ya se hizo con la nave Cassini, aunque Cassini no disponía de los instrumentos capaces de detectar vida. Sí encontró moléculas orgánicas procedentes del océano en el interior de los penachos de Encelado. Pero, ¿y si vamos a Titán? Por otro lado, un módulo de aterrizaje como parte de una misión a Titán se centraría en aterrizar en un lecho lacustre vacío que se llena estacionalmente de hidrocarburos líquidos, como el etano y el metano, y tomar muestras de los sedimentos que allí se encuentran. Sin embargo, entrar en la órbita baja de Titán, donde un orbitador también podría tomar muestras de la atmósfera superior de la Luna, es un reto debido a la significativa delta V, el cambio de velocidad necesario, lo que requeriría una nave espacial más compleja con mayores reservas de combustible, lo que a su vez aumenta la masa en el lanzamiento. También hay que señalar que la NASA ya está desarrollando una misión a Titán, concretamente un cuadricóptero llamado Dragonfly, cuyo lanzamiento está previsto para 2028 con el fin de explorar los cielos y la superficie de la gran Luna. Además, aunque Titán posee la química orgánica que podría reunir los componentes básicos de la vida, el potencial astrobiológico de la Luna se ha cuestionado recientemente en una investigación que sugería que no llegaría suficiente material orgánico de la superficie a un océano subterráneo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y si quieren visitar más material, vayan al blog asombrosastronomia.blogspot.com.